Hola hermano y amigos, soy el pastor Eduardo Castillo. Bienvenido a nuestra celebración dominical. Hoy compartiré el tema El altar arruinado, pero primero unámonos en adoración a nuestro Señor y luego regresamos para compartir la palabra. Dios les bendiga. Es hora de declarar cielos abiertos, no solamente aquí en Panamá, sino en todo rincón de todo el planeta, para que el Rey de Majestad derrame su gloria en nosotros y nosotros lo proclamemos a Él como Rey, Señor y Salvador. Todo el corazón queremos ver tu gloria aquí, Señor. Inunda nuestro ser, queremos ver tu reino ya aquí. Ven, muévete, Rey de Majestad, haz tu voluntad. Manda el fuego hoy, manda el fuego hoy. Abre los cielos, tu espíritu derrama hoy. Ven con tu fuego, aviva nuestro corazón. Abre los cielos, oh Señor. Aquí, ahora es el tiempo para hoy ver tu poder. Rey de Majestad, haz tu voluntad. Manda el fuego hoy, manda el fuego hoy. Abre los cielos, tu espíritu derrama hoy. Ven con tu fuego, aviva nuestro corazón. Abre los cielos, oh Señor. Declaramos: las montañas temblarán y los muertos vivirán. El cautivo libre está aquí, aquí, aquí. Las montañas temblarán y los muertos vivirán. El cautivo libre está aquí, aquí, aquí. Abre los cielos, tu espíritu derrama hoy. Ven con tu fuego, aviva nuestro corazón. Abre los cielos, oh Señor. Abre los cielos, oh Señor. Abre los cielos. Ahora sus Biblias en el libro Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30. Dice la palabra de Dios: Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Hoy quiero compartirles sobre el altar arruinado. Hermanos, es triste que en la Biblia se hable del altar del Señor arruinado, pero es una realidad. Nos apena oír y leer esto, pero este texto refleja la realidad de muchas personas y de muchos de nuestros hogares. ¿Qué es el altar? En el Antiguo Testamento, el altar era el lugar donde el hombre se encontraba con Dios mediante el ofrecimiento de un sacrificio. ¿Sabe? Antiguamente quienes ofrecían el sacrificio en el altar eran los patriarcas, el padre de familia. Con el establecimiento de la ley,
lo hicieron los levitas, los sacerdotes. ¿Sabe? En el Nuevo Testamento nos enseña que Jesucristo es nuestro Cordero, es nuestro sacrificio, pero también es nuestro sumo sacerdote. Él es tanto el sacrificio como el sacerdote que ofrece el sacrificio. Ya no tenemos nosotros que ofrecer sacrificios de animales. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los romanos que ahora somos nosotros el sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Muy bien. Ahora bien, en el contexto histórico, para tratar de ir entrando en el tema, no se sabe a ciencia cierta quién levantó o erigió este altar en el Monte Carmelo. Lo cierto es que allí estaba y dice la Biblia que estaba arruinado. ¿Sí? Una de las cosas que al presente esta crisis nos está haciendo volver es al altar. Y cuando regresamos al altar de Dios nos damos cuenta que también nuestros altares de comunión con Dios están arruinados. El altar familiar está arruinado y tenemos que regresar a esta situación y encontrarnos nosotros que, al igual que los judíos y los israelitas del tiempo de Elías, nosotros también hemos descuidado nuestro altar de comunión con Dios. Y al respecto, quisiera hoy compartir algunas lecciones prácticas acerca de este tema, el altar arruinado. Y lo primero que queremos ver en esta hora es por qué el altar del Señor estaba arruinado. Y vamos a notar algunas razones bíblicas de por qué este altar estaba arruinado. Y en primer lugar, este altar estaba arruinado porque alguien lo destruyó. Esta razón apunta a Acab y a Jezabel. Ellos eran los reyes en ese momento y Acab y su mujer habían establecido un reinado de terror para los verdaderos seguidores del Señor. Tanto así, dice la Biblia, que perseguían a los profetas del Señor, y Abdías, un creyente del Señor, escondió a 100 de ellos en una cueva o en 2 cuevas y los alimentaba con pan y agua. Así que en primer lugar el altar estaba arruinado porque alguien lo destruyó. En este caso eran las autoridades, el rey y la reina. Ellos estaban persiguiendo y seguramente ellos arruinaron este altar. Otra posible razón es que el altar estaba arruinado porque la gente lo abandonó. Jezabel, la mujer de Acab, ella introdujo el culto a Baal y a Asera en el pueblo de Israel, en el reino del norte. Sumado a la persecución de los verdaderos adoradores del Señor, esto provocó que paulatinamente la gente, por causa del temor, fuera abandonando este altar hasta que definitivamente nadie acudiera al Monte Carmelo a ofrecer sacrificios al Señor. Hermanos queridos, todo lo que se abandona con el tiempo se arruina. Y muchas veces nosotros también hemos arruinado nuestro altar familiar de oración, nuestro altar personal de comunión con Dios, porque lo hemos ido abandonando a causa de las múltiples ocupaciones que tenemos, a causa de los muchos compromisos. Paulatinamente, sin darnos cuenta, paso a paso, poco a poco, hemos ido abandonando el altar. Otra tercera razón podría ser que este altar estaba arruinado por causa de la indecisión. Y quiero llevarte a que leas en el versículo 21 la indecisión en la que vivía este pueblo. El profeta Elías había pasado 3 años escondido. Y Dios le dijo: sal y muéstrate a Acab y ve y reúnete con él allí en el Monte Carmelo y háblale y mira a mi pueblo y dile a mi pueblo su pecado. Y Elías se encontró con Acab y le invitó al Monte Carmelo, y allí, en ese monte, cuando el rey reunió a toda la gente, Elías le dirigió esta palabra al pueblo. Verso 21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo:
¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo dice, no le respondió palabra. Hermanos, lo que estaba ocurriendo en esta ocasión es que el pueblo estaba intentando mezclar la adoración a Baal y a Asera con la adoración a Dios. Ellos querían juntar dos cosas que eran simplemente imposibles de juntar, eran como el agua y el aceite. No se podía mezclar la adoración a los dioses paganos o a los dioses falsos con la adoración al Dios verdadero. Y Elías le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Es decir, que ellos estaban saltando de uno a otro lado. Un tiempo estaban con Dios y otro tiempo se iban a los Baales. Era como decían, por si este no me ayuda, acudo a este, y si este me falla, vengo a este otro Dios. Ellos estaban en esa indecisión: o le servimos a Baal o le servimos a Dios. Por temor, y a veces servían a Baal en frente del rey, pero también se iban a buscar a Dios. Ellos estaban en esa indecisión, hermanos queridos, y no podemos nosotros vivir en esa indecisión. Y justamente es la indecisión la que nos lleva a abandonar el altar del Señor. Inevitablemente, esta indecisión llevó al pueblo a abandonar el altar del Señor, y es la misma indecisión que mucha gente que hoy me escucha tiene. Cuando nos podíamos reunir como iglesia, estaban indecisos: este domingo sí o este domingo no, me levanté tarde, estoy muy cansado, tengo mucho trabajo, esto y otro. Andaban en esa indecisión: el próximo voy. Y así nunca se decidían a tomar una decisión firme por el Señor. Decían: mañana oro, hoy no, mañana. Y así se iban, y al siguiente día no, la otra semana. Y no tenían una decisión firme por el Señor. Y esta crisis ha venido a revelar la indecisión que tiene el pueblo de Dios. Pero hay una cuarta razón más. Hemos dicho hasta aquí que el altar posiblemente estaba arruinado, en primer lugar, porque alguien lo destruyó. En segundo lugar, porque la gente lo abandonó. En tercer lugar, estaba arruinado por causa de la indecisión de las personas. Pero hay una cuarta razón. Este altar posiblemente estaba arruinado porque no había sacerdotes. Saben, en un principio Israel era un solo pueblo. Pero cuando murió Salomón, su hijo Roboam accedió al trono. Pero hubo una situación que no tenemos ahora el tiempo para compartir, que provocó que la nación se dividiera en dos. 12 tribus se dividieron. 10 siguieron a Jeroboam y 2 a Roboam. Las 10 tribus que siguieron a Jeroboam se constituyeron como el reino del norte, con su capital en Samaria. Las 2 tribus que se mantuvieron firmes a la casa de David se establecieron como el reino del sur, con su capital en Jerusalén. Pero ¿sabe qué ocurría? Como el templo estaba en Jerusalén, la gente del norte bajaba a las fiestas a Jerusalén. Y Jeroboam, en su celo y en su temor, dijo: esto no puede ser. Así que les impidió a la gente viajar hasta Jerusalén, porque él decía: no, es que Roboam va a robarles el corazón y ellos van a venir y me van a abandonar y él me va a atacar y voy a dejar de ser rey. Así que, ¿qué hizo Jeroboam? Jeroboam hizo algo muy grave. Él, dice la Biblia, que mandó a construir 2 becerros de oro. Uno lo colocó en Dan al norte y el otro lo colocó en Betel al sur. Y dijo: estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Estableció un templo en Dan al norte y otro templo en Betel al sur. Y en cada uno de ellos colocó, dice la Biblia, ese becerro, y estableció días de fiestas similares a los del tiempo de las fiestas del Señor. Y estableció sacerdotes que no eran levitas, para que esta gente oficiara los cultos de esta nueva religión. Hermanos queridos, y la Biblia nos dice que
los verdaderos sacerdotes y la gente que adoraba a Dios paulatinamente se fue mudando hacia el sur. Esto está en Segundo de Crónicas, capítulo 11, verso 13 al 16. Y la gente, los levitas, se fueron del reino del norte, abandonaron sus casas, abandonaron sus tierras, y ya en el reino del norte, para el tiempo de Acab, no se encontraban sacerdotes. Y sin sacerdotes no se puede mantener un altar. Posiblemente este altar estaba arruinado porque no había sacerdotes que pudieran ofrecer sacrificios en este altar. Hermanos queridos, nosotros, según la Biblia, somos reyes y sacerdotes en esta presente era cristiana, y nosotros estamos llamados a levantar nuestro altar de comunión con Dios, nuestro altar personal y también nuestro altar de oración familiar. En segundo lugar, el altar arruinado nos dice algo. ¿Qué nos dice el altar arruinado? En primer lugar, nos dice que Dios dejó de ser prioridad. Un altar arruinado deja un mensaje claro. Algo o alguien reemplazó o ocupó el lugar que le corresponde al Señor. Yo quiero hacerte una pregunta en esta hora. ¿Qué está reemplazando en tu corazón el lugar que le corresponde al Señor? ¿Qué accesorio o qué ocupación en tu vida es más importante que levantar un altar a Dios, que ha hecho que el altar de comunión con Dios en tu vida esté arruinado? Cada persona, cada familia, cada iglesia, cada nación que abandona a Dios eventualmente terminará arruinada. Lo segundo que nos dice el altar es que abandonar la palabra afecta el altar. Mire conmigo lo que dice el verso 18. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Cuando Elías se reencuentra con Acab después de 3 años, Acab culpa a Elías por la situación de sequía en que estaban viviendo. Y el profeta Elías le dice: yo no soy el culpable de esta situación. Los culpables son tú y tu casa, que han abandonado el mandamiento del Señor. Hermanos queridos, cuando nosotros abandonamos la palabra, el altar se ve afectado. Cada vez que decidimos dejar la palabra a un lado, no hacerla prioridad en nuestra vida, esto va a afectar el altar y el altar se va a arruinar. Hermanos queridos, quien abandona la palabra también abandona el altar de Dios. En tercer lugar, quiero responder a la pregunta: ¿cómo restaurar el altar arruinado? Hemos visto primero las causas posibles que arruinaron el altar. En segundo lugar, hemos visto lo que nos dice el altar arruinado, el mensaje que nos da. Y en tercer lugar, quiero expresarles cómo podemos nosotros, según la palabra, restaurar el altar que estaba arruinado, porque el altar está arruinado, pero no tiene que quedarse así. Podemos nosotros restaurar este altar, y la primera manera en lo que podemos restaurar el altar es la siguiente: el altar se restaura con valentía. Mire que dice el verso 19, dice: envía pues ahora, este es Elías hablándole a Acab, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. ¿Sabe? Elías le exigió al rey que convocara una reunión, una asamblea del pueblo, y retó a los profetas de Baal y a los profetas de Acera para que demostraran cuál era el Dios verdadero. Y él le llamó la atención al pueblo por su indecisión y se atrevió a restaurar el altar.
Hermano, todo esto es signo de valentía. Él dijo, mira, Jezabel mantiene a los profetas de Acera. Tú permites que los profetas de Baal estén aquí, han expulsado a los verdaderos profetas. Así que yo hoy los reto. Y fue delante del rey, restauró el altar arruinado. Esto es signo de valentía. Y hoy, más que nunca, usted y yo necesitamos restaurar en nuestras vidas los altares que han estado arruinados del Señor. El altar familiar y el altar de comunión con Dios. Necesitamos hacerlo con valentía. Lo segundo, el altar se restaura con decisión. No solamente con valentía, también con decisión. Acab era pro religión mezclada, como lo hemos visto. Él estaba de acuerdo con mezclar la fe pagana con la fe bíblica, y Elías no estaba dispuesto a esto. Elías le acusó, más bien el rey acusó a Elías de la sequía. Y Elías le dijo, no, la sequía no ha venido por causa mía, la sequía ha venido por causa de los pecados tuyos y de este pueblo. Pero la Biblia nos dice, hermanos, que él restauró delante del rey, dice, el altar del Señor, ese altar viejo que estaba abandonado, él lo restauró. Mire, la falta de decisión ha arruinado muchos altares en nuestras casas. Hoy es tiempo para no postergar más el altar familiar, para no postergar más nuestra comunión con el Señor. Es el tiempo de tomar la determinación y decir, sabes, de aquí en adelante en mi casa va a haber un tiempo especial para Dios en la semana. Como familia nos vamos a reunir, a orar, a buscar de Dios, a restaurar el altar del Señor que hemos abandonado. Así que el altar se restaura con valentía, pero el altar también se restaura con decisión. Tercero, el altar se restaura con unidad. Mire que dice el verso 31. Dice, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Note que es interesante lo que el profeta Elías hace. Él toma 12 piedras. Y con esas 12 piedras, él restaura el altar. Y ese acto de recoger 12 piedras, el profeta estaba señalando una cosa, que Israel, a pesar de las circunstancias que estaban viviendo, era una sola nación. Para Dios, para la voluntad de Dios, Israel debía ser un solo pueblo. ¿Sabe? Nuestras decisiones muchas veces obstaculizan y arruinan los planes de Dios. Pero eso no hace nula la palabra de Dios ni la voluntad de Dios. Hermanos queridos, el altar familiar debe ser levantado en unidad familiar. No hay tal cosa como que la madre y los hijos haciendo altar y el marido viendo televisión, o los hijos viendo televisión y el esposo y la esposa haciendo altar. No, el altar debe ser de toda la familia y debe ser en unidad. Es tiempo de levantar nuestro altar familiar unidos. Como Israel debía ser un reino unido, también nuestras familias deben estar unidas y edificar el altar. En cuarto lugar, el altar se restaura con fe. Mire que dice el verso 32. Dice así: edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor, en que cupieran 2 medidas de grano. ¿Sabe qué hizo el profeta? Él no solo restauró el altar, él hizo una zanja alrededor, dice la escritura. Y levantó el altar y apiló la leña y tomó el toro y lo colocó encima del altar. Ya habían pasado mucho tiempo los sacerdotes de Baal, porque ellos fueron los primeros que tuvieron el turno para ver si su Dios respondía con fuego, porque este fue el reto que le lanzó el profeta Elías: el Dios que conteste con fuego, ese es el Dios. Y sabes, es interesante porque Baal es conocido como el Dios del trueno. Es más, era representado con un trueno en la mano.
Y él dice, el Dios que conteste con trueno, ese es el Dios. Y sabe, los profetas de Baal empezaron a cantar, a orar, a saltar, a brincar, a romperse, a sajarse, a botar sangre. Y clamaban pidiéndole a Baal que enviara fuego del cielo. Y Baal no respondió. ¿Sabe por qué no respondió? Porque no es el Dios verdadero. Elías se burlaba de ellos. Le decían, ¿sabe qué? Despiértenlo, porque quizás está durmiendo o está en el baño haciendo sus necesidades. Vamos, llámenlo. Y él se burlaba. A las 3 de la tarde dice la Biblia que Elías le dijo, ¿sabe qué? Se acabó su tiempo, es el turno de Dios. Y restauró el altar, colocó las piedras, colocó la madera, tomó el toro, lo partió en pedazos, lo colocó encima, abrió una zanja alrededor y utilizó 4 cántaros grandes para agua y lo vertió encima del altar, mojó la carne, mojó la madera y también el agua dice que corrió tanto que llenó la zanja alrededor. Y Elías empezó a orar y empezó a clamar a Dios. Y dice la Biblia que Dios respondió con fuego, quemó, consumió, dice la Biblia, la carne, la madera y el agua. Todos estos actos de Elías de abrir la zanja y de colocar el agua encima era un acto de fe. Hermanos queridos, el altar familiar requiere fe. Un altar familiar se levanta en fe. No te dejes derrumbar por las noticias y los informes que ves. Cree que Dios responde. Así como Dios le respondió a Elías, la Biblia dice que él dijo, Señor, responde. Y Dios respondió del cielo. Así también nosotros vamos a creer que nuestro Dios, el Dios verdadero, va a tomar control de esta pandemia y va a responder para su pueblo y a la humanidad, para que toda la gente vea y reconozca que Dios es el Dios verdadero. Hermanos, cuando el fuego cayó y consumió el altar, todo el pueblo empezó a gritar, el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Y reconocieron que el Dios verdadero era el Dios que adoraba Elías. ¿Sabe qué, hermano querido? Amigo que me estás escuchando, este tiempo es para restaurar altar. Y en este tiempo Dios se va a demostrar a mucha gente como el Dios verdadero. La gente que está confiando en el Dios Baal del dinero, en el Dios Baal de la salud, en el Dios Baal de tantas cosas, pero ese Dios no les puede responder. Igual la gente está muriendo, muriendo el rico, muriendo el pobre, muriendo el sano y el enfermo, el joven y el viejo, todos están muriendo. Pero Dios, el Dios verdadero, va a responder con grandes cosas para su pueblo. Nuestro Dios es el Dios verdadero y nosotros tenemos que en este tiempo levantar un altar que estaba arruinado. ¿Sabe? La colina allí en el Monte Carmelo, en esa cordillera de montañas, donde Él estableció el altar, hoy en día le llaman el quemado o la colina quemada, justamente por lo que Dios hizo en esa montaña. En ese día, cuando un profeta de Dios, un hombre de fe, se decidió a restaurar el altar que estaba arruinado. ¿Sabe? Dios va a restaurar muchas familias en este tiempo. Va a restaurar gente que estaba apartada de Dios. Y esto va a servir de un testimonio para futuras generaciones. Esta pandemia que estamos viviendo va a ser un testimonio de que en este tiempo de crisis, de dificultad, Dios levantó gente que le creía a Él y que restauró el altar. Que restauró el altar de Dios arruinado. Es tiempo para volvernos a Dios. Es tiempo para regresar a la comunión con Dios. Si tú estás apartado del Señor, no es tiempo para jugar, es tiempo para regresar y para buscar a Dios y para restaurar esa comunión que has abandonado, ese altar arruinado. Es tiempo para que nos unamos como iglesia, como familia, a orar, a levantar en nuestras casas altares de oración familiar. Es el tiempo que Dios nos está llamando a restaurar el altar. Y restauran el altar la gente que tiene una decisión, la gente que es valiente, la gente
que tiene fe es la que restaura altar. No es cualquiera, es la gente de fe. Amén. Las que restauran altares. Y es la gente que restaura altar, lo hace en unidad. Quiero terminar con algunas aplicaciones, hermanos queridos, y lamentablemente se necesitan tiempos de crisis para hacernos ver las prioridades y lo que verdaderamente es importante. ¿Qué nos enseña esta crisis? En primer lugar, nos enseña que Dios es prioridad. Dios debe ser lo primero en nuestra vida. Muchas veces nosotros, aun siendo cristianos, no lo decimos, pero nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir demuestra que hemos hecho a un lado a Dios, que hemos pasado a Dios a un segundo plano, que en nuestra vida, en nuestra agenda, Dios no está en primer lugar. Y esta crisis nos está diciendo y nos está enseñando, vuelve a lo correcto, toma a Dios en primer lugar en tu vida. Segundo, no solamente Dios es prioridad, nos enseña que la familia es importante. La familia es más importante que el trabajo. La familia es más importante que el dinero. La familia es más importante que los deleites. La familia es prioridad. Y restaurar el altar familiar en nuestras vidas y familias es crucial en este tiempo. Y tercero, ¿qué aprendemos de esta lección? Que el Señor no acepta una adoración mezclada. No podemos mezclar nuestra adoración a Dios con otros dioses o con otras prácticas. ¿Sabe por qué? Porque no será aceptado nuestro sacrificio. Dios no quiere un cristiano ecléctico que toma de aquí, toma de allá y trata de hacer una mezcla, una mixtura de muchas cosas y pensar que esa es su adoración a Dios. Los verdaderos creyentes, los verdaderos hijos de Dios en este tiempo van a adorar a Dios como dice su palabra, en espíritu y en verdad, y no van a querer mezclar la adoración y el sacrificio a Dios con otras cosas. Así que, hermano, espero haya sido bendecido con esta palabra. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Espero que hayas disfrutado de esta palabra. Hermanos, y no podemos cerrar esta transmisión sin permitirle a aquella persona, aquel amigo que nos está viendo y que no ha recibido a Cristo o que se ha apartado del Señor y haya llegado a la conclusión de que necesita restaurar su altar de adoración a Dios, necesita restaurar su vida. Queremos orar por ti, queremos pedirte que ahí donde te encuentras, si esa es tu decisión, por favor, cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras. Dile: Señor Jesús, he reconocido que me he apartado de ti, que no te tengo en primer lugar. He reconocido mi pecado, mi falta. Reconozco que es grave y hoy me arrepiento y te recibo como Señor y como Salvador. Padre Celestial, te pido que me perdones, que me hagas un hijo tuyo y quiero vivir para ti, quiero tenerte en primer lugar. Padre Celestial, te quiero abrir la puerta de mi corazón para que entres y para que transformes mi vida, y quiero servirte para siempre y quiero que en mi vida entera sea un altar de adoración para ti. Que Dios te bendiga. Acuérdate, suscribirte a nuestro canal, dale like, comparte esta transmisión con tus amigos y con tus hermanos. No olvides suscribirte a nuestro canal, dale me gusta. Dios te bendiga.